Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y les doy la más cordial bienvenida a una nueva transmisión de su programa Diálogos Judiciales. Este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 y su finalidad es dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. A través de expertos y expertas nos comparten sus conocimientos, experiencias y todo el aprendizaje que han adquirido a través del tiempo, precisamente como finalidad de difundir la cultura de la legalidad. Te invito también para que nos sigas en redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí puedes encontrar información muy variada que es importante para ti y desde luego en forma gratuita puedes descargar, consultar cualquier información derivada de las oficinas judiciales y administrativas que esta honorable institución tiene para ti. Te invito al igual a consultar la página de internet www.pjnl.gov.mx. En esta ocasión está con nosotros la licenciada Elsa Patricia Espinosa Salas, de quien te invito a conocer su trayectoria profesional y laboral en el siguiente video. Adelante. Elsa Patricia Espinosa Salas es egresada de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como parte de su especialización, ha recibido diversos cursos en el Instituto de la Judicatura Federal como argumentación jurídica, sobre juicios orales mercantiles, decisión judicial con perspectiva de género, derecho mercantil, virtualidad electrónica y globalización y proporcionalidad e interpretación de los derechos humanos, entre otros. Entre los diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como oficial judicial, secretaria particular de magistrado de circuito, actuaria judicial, secretaria de acuerdos en el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Cuarto Distrito, entre otros. Actualmente es jueza quinto del distrito en materia civil y de trabajo en el estado de Nuevo León. Regresamos. Bienvenida, licenciada Patti. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, pues bueno, por platicar estos temas que tú muy bien conoces. Muchas gracias, juez Sergio. ¿Qué tal a todo tu auditorio? Los saludo con mucho gusto y con mucha gratitud por la invitación. Gracias al Poder Judicial del Estado de Nuevo León que tiene estos espacios y pues muy contenta de estar aquí platicando contigo. Pues gracias por la invitación. Enhorabuena por estar aquí. Y jueza Patti, en esta ocasión vamos a comentar una ejecutoria que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver un amparo en revisión 1368/2015. Es un asunto público, es un asunto que válidamente cualquier persona puede consultar en internet. ¿Y qué te parece si nos explica su contenido? Esta ejecutoria se relaciona con una figura denominada estado de interdicción y su vinculación con el derecho a la capacidad jurídica de una persona. Entonces, para ponernos en contexto, ¿nos compartirías cuáles son los hechos que detonaron este asunto? Claro que sí, con mucho gusto, Sergio. Efectivamente, esta ejecutoria de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que acabas de citar es una sentencia muy relevante. Sí, debo precisar que no es la primera en la que nuestro alto tribunal de la Nación analiza a profundidad los temas de los derechos de las personas con discapacidad. En realidad hay muchas otras ejecutorias muy interesantes. Tampoco es la más reciente, es una ejecutoria del 13 de marzo del 2019. Hay otras muy recientes también, igual de interesantes. Sí. Sin embargo, esta ejecutoria es de especial relevancia porque, pues bueno, en ella se analiza la constitucionalidad efectivamente de la figura jurídica del estado de interdicción, que en nuestra entidad federativa pues es una figura todavía vigente, es derecho positivo que se sigue aplicando, y además es importante esta sentencia porque en ella la propia Suprema Corte abandona
un criterio que ya había establecido con relación al estado de interdicción. Anteriormente, en un análisis que se hizo de su constitucionalidad, pues se había considerado que era constitucional, y desde luego considerando pues que la figura del estado de interdicción pues tiene un fin constitucionalmente válido, que es proteger a las personas que tienen un estado de incapacidad, y pues bueno, esa en realidad es su finalidad, y por lo tanto pues anteriormente se había considerado que era pues constitucional y válida. Sin embargo, en una nueva reflexión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo aplicación de los nuevos parámetros en temas de derechos humanos, fundamentalmente interpretando y aplicando la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, pues llega a una conclusión totalmente diferente, y ahora con argumentos bastante interesantes que más adelante puntualizaremos, ¿sí? Pues eso es lo que hace esta sentencia muy interesante, pero bueno, para entrar un poquito en contexto, y para efectos de comentar la sentencia como la versión pública, que es la que está al alcance de todos nosotros, y desde luego para proteger los datos sensibles, hace referencia a quienes participan pues con nombres ficticios, a la persona que fue sujeta a interdicción. En este caso pues me referiré, como en la versión pública se hace, con el nombre de Ernesto. Sí. Muy bien. Entonces, pues desde el contexto de sus antecedentes es muy interesante estudiar esta sentencia, porque nos da cuenta de las vicisitudes que en el día a día se presentan en el entorno de una persona con discapacidad, empezando con los temas de familia, las cuestiones que se van y en lo que es su día a día realmente, porque se enfrenta a una serie de cuestiones que, como en este caso, tan es así que la Corte tuvo que hacer un análisis, pero por separado, de dos líneas, de dos procedimientos diferentes que se presentaron con relación a la misma persona. Y es que sucede que Ernesto, aproximadamente desde que tenía 5 años de edad, pues presentó un estado de incapacidad, una cuestión de retraso mental. Entonces, pues fue diagnosticado médicamente en ese estado de incapacidad. Con motivo de eso, la mamá de Ernesto promueve, y este es el primer juicio, unas diligencias de jurisdicción voluntaria para obtener el estado de interdicción de Ernesto y de una hermana de Ernesto. Que presentaba las mismas características. Sí, la cuestión es que ya el juicio como tal sucede pues que lamentablemente la hermana de Ernesto fallece, y por eso es que luego pues ya en la ejecutoria y en todo el juicio pues solo tenemos conocimiento de él. Ernesto. Exacto, sí. Entonces la mamá de Ernesto promueve esas diligencias de jurisdicción voluntaria, se obtiene con base en el dictamen médico el estado de interdicción, y se decreta el estado de interdicción de Ernesto. Patricia, entonces el estado de salud que presentaba Ernesto y que fue diagnosticado por un médico en el procedimiento que tú mencionas, diligencias de jurisdicción voluntaria que en aquella época se tramitaron, provocó que precisamente un juez, una persona juzgadora, declarara ese estado de incapacidad legalmente, y por tanto lo declarara como interdicto. Así es. ¿Eso sucedió en el caso concreto? Sí, eso sucedió, y eso significa que entonces Ernesto, desde que era un niño pequeño, pues en este caso su mamá, a quien se le nombró su tutriz definitiva por ese juez familiar, pues sería la persona encargada de tomar todas las determinaciones
que afectarían a la vida de Ernesto. Ernesto ya no tendría prácticamente ni voz ni voto en la toma de decisiones, y eso se justifica porque, pues, por un lado era menor de edad. Así es. Y por otro presentaba estas afecciones de salud en su persona que le impedían, pues, expresar algún consentimiento, quizá. Claro, sí, y por eso es que el estado de interdicción está estrechamente vinculado con el derecho a la personalidad jurídica, ¿sí? Y a la capacidad jurídica, que vamos a ver más adelante, pero efectivamente, desde ahí ya esta capacidad jurídica de Ernesto, tanto la de goce como la de ejercicio, además de por ser menor de edad, por su estado de salud, ya se vio sustituida por su madre en ese momento. Entonces, así es como desde entonces se decretó ese estado de interdicción y bueno, válidamente, puesto que Ernesto necesitaba y pues bueno, el Estado a través del juez familiar consideró que la persona particularmente idónea para cuidar de él y para tomar sus decisiones pues sería su madre. Y por esa razón a ella se le designó como su tutriz definitiva. Así se le denomina a la persona que se hace cargo de tomar las decisiones, o más bien que se hizo cargo, porque entiendo que nos vas a platicar más adelante que este procedimiento ya no se plantea. Sí, exacto. Se llama tutriz. Exacto, sí. Entonces, en aquel entonces, desafortunadamente pasa el tiempo y la mamá de Ernesto fallece. Antes de fallecer, la mamá de Ernesto lo había designado como su único y universal heredero. Sí, entonces, y además, aquel juez familiar que decretó el estado de interdicción de Ernesto, además de nombrar a su mamá como tutriz, también nombró a 2 de sus hermanos de Ernesto como curadores. Muy bien. Entonces, cuando fallece la mamá de Ernesto, entran los curadores, exactamente, esa figura jurídica. Figura, sí. Y uno de ellos propone entonces designarle una diversa tutriz o una persona que ahora se haría cargo de Ernesto. En sustitución de su madre. En sustitución de su madre, así es. Sin embargo, pues ahí empezaron a ver las diferencias. Tal vez Ernesto no se sentía del todo cómodo con la decisión que su hermano tomó a la hora de elegir a la persona que habría de estar asistiéndolo y tomando las determinaciones por él. Él prefería que fuera una sobrina suya en sustitución de esa persona, que también era un familiar, pero pues quizá simple y sencillamente a Ernesto le hubiera gustado elegir a otra persona. Entonces, pues de entrada, así es como se decreta el estado de interdicción y pues podríamos abundar más adelante. Sí, de hecho, es muy importante saber cuáles son los antecedentes para poner a nuestro querido auditorio en contexto de lo que vamos a platicar en el siguiente bloque. Y pues yo invito a nuestro querido auditorio para que se quede con nosotros. Seguimos todavía en Diálogos Judiciales por la señal de Canal 28. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión nos acompaña en el programa la jueza Elsa Patricia Espinosa Salas y ella nos está comentando de qué manera la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió cómo debe entenderse ahora el juicio o el procedimiento del estado de interdicción. Nos ha estado comentando en el bloque anterior qué antecedentes derivaron y de qué forma Ernesto se vio involucrado en estos procedimientos que presentó en un inicio su madre y que después él se negó a que ante el fallecimiento de su madre otra persona se colocara como su representante legal o en este caso como su tutriz. Patricia, ¿de qué manera Ernesto se inconformó con esta designación de su nueva tutriz? Sí. Efectivamente, tanto con la designación de su nueva tutriz como con diversas determinaciones judiciales que se fueron tomando y que afectaban directamente su esfera jurídica, tanto la designación de una tutriz con la que él no estaba de acuerdo, como sucede también que él se casó
contrajo matrimonio, pero después se declaró la nulidad de ese matrimonio precisamente porque era una persona que, como estaba en estado de interdicción, se dijo no tenía capacidad jurídica para contraer nupcias. Entonces, esa fue otra cuestión que él vio como una afectación en su esfera jurídica, aunque no impugnó directamente esa situación, pero sí, por otro lado, en un juicio de testamentario, en donde se aperturó con motivo de que recordemos que había sido designado heredero de su madre. Sí, entonces Ernesto, por su propio derecho, acude tanto al juez familiar, en donde se le están designando tutriz a una distinta a la que él hubiera querido, como ante el juez en donde se tramita su juicio relacionado con la sucesión o la herencia de su madre. Y comparece por sus propios derechos, y en ambos procedimientos los jueces niegan sus peticiones precisamente bajo la premisa de que deben hacerse esas peticiones por conducto de su representante legal. Sí, pero él no quería que fuera ella. Entonces esa es la cuestión, sí, entonces ahí es donde Ernesto pues se ve obligado a controvertir esas negativas, esas determinaciones, y para ello pues acude al juicio de garantías, al juicio de amparo indirecto, y acude ante una jueza de distrito en donde él plantea como actos reclamados incluso desde la resolución que decretó su estado de interdicción cuando él tenía 5 años. O sea, se retrotrajo hasta el inicio. Sí, desde el inicio, desde aquel momento, y todas las posteriores actuaciones que le fueron negando, pues desde luego planteaba de manera destacada pues su falta de acceso a la justicia, porque pues, y lo que estaba obstaculizando, era del modo que lo veía, pues era precisamente el estado de interdicción en el que se le había colocado, que no le permitía ejercer sus derechos de manera directa. Entonces es así como llega al juicio de amparo indirecto, y en esa instancia la jueza de distrito sobresee respecto de algunos de los actos reclamados, por ejemplo, la resolución en donde se le decreta como el estado de interdicción. La de hace algunos años. Sí, exacto, sí. Y otras actuaciones en donde de nuevo pareciera que se involucra este sofisma de petición de principio, porque se le dice aún en el juicio de amparo que se sobresee respecto de ciertos actos por consentimiento de tales actos, porque ahí estuvo representado por su representante tutriz especial o su tutriz, y entonces ahí es donde pues Ernesto siente que queda en estado de indefensión, porque precisamente eso es lo que ha estado alegando, que él está en condiciones y que en todos los procedimientos no se ha atendido a los apoyos o medidas suficientes para analizar que en realidad la discapacidad que él presenta pues no le impide tomar decisiones por sí solo. Exactamente, sí. Entonces así es. No obstante, la juez de distrito sí le concede el amparo, pero se lo concede para efectos de que se respete su garantía de audiencia en el procedimiento en donde se le nombró a la tutriz, porque se considera que no se respetó ese derecho. Sí, y ese es el único efecto que se le da a la sentencia de la juez de distrito. De amparo. Exacto. Pero no tuvo un efecto benéfico que pretendía Ernesto a lograr prácticamente destruir las resoluciones, primero que le imponían a una declaración de interdicto que pues él definitivamente no aceptaba, y posteriormente la designación de sus representantes legales, por principio de cuenta su madre, y en sustitución a ella otra persona que pues él definitivamente no quería. Entonces no tuvo como efecto esa cuestión. Y Patricia, sabemos que el juicio de amparo es una herramienta que todas las personas tenemos en México para controvertir esos actos de autoridad, y que los competentes para conocer de este juicio de amparo, de este juicio de garantías, son los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal. ¿Qué pasó después o cómo es que llega a la Corte? ¿Qué trámites
siguió, cómo se dio cuenta la Corte que Ernesto estaba pasando por esta situación tan particular? Sí, efectivamente. Para todos aquellos actos que consideramos violatorios de nuestros derechos fundamentales, actos de autoridad y ahora también incluso actos de particulares con ciertas características que se asemejan a los actos de autoridad, efectivamente todos los gobernados tenemos a nuestro alcance el juicio de amparo. El juicio de amparo como un mecanismo de control constitucional en donde los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación habrán de analizar efectivamente si en ese acto de autoridad se encuentra o no apegado a lo que la Constitución federal ordena y de manera destacada pues si se respetan o no los derechos fundamentales de los gobernados, y en caso de que no sea así, pues las sentencias de amparo tienen ese alcance de protegernos y dejar sin efectos cualquier acto de autoridad que nos esté afectando. Y en este caso, a pesar de que ya había Ernesto promovido un juicio de amparo indirecto y que la jueza le concedió la protección constitucional, sin embargo, en el alcance del efecto que Ernesto esperaba, no se le dio todo lo que él hubiera querido, específicamente, pues que se dejara sin efectos esa declaración del estado de interdicción que le impedía ejercer sus derechos por sí mismo. Entonces, ante pues aún y que tenía una sentencia concesoria del amparo, pues Ernesto, porque también dentro del organigrama y la distribución de competencias de los órganos del Poder Judicial de la Federación, las resoluciones o las sentencias que dictamos los jueces de distrito no son definitivas. Cuando alguna persona, como en este caso Ernesto, obtiene una sentencia que no le da todo lo que se esperaba o lo que considera que tiene derecho, no tiene que conformarse, tiene a su alcance un recurso, otra instancia. Entonces, en general, el recurso de revisión, como esta era una sentencia en un juicio de amparo indirecto, procede el recurso de revisión que en general conocen los tribunales colegiados de circuito, y dependiendo si hay, como en este cuarto circuito, órganos especializados, bueno, pues si fuera un asunto, digamos, ordinario, hubiera conocido de ese recurso, los 3 magistrados integrantes de alguno de los tribunales colegiados en materia civil de este cuarto circuito, o en este caso, como es de la Ciudad de México, bueno, del primer circuito. O sea, ya la jueza de distrito ya no conocería de ese recurso, sería 3 magistrados que integran un tribunal colegiado, quienes determinarían si estuvo en lo correcto o no la jueza. Exacto, porque ahí ya se va a revisar la sentencia de la juez, en donde, aunque le concedió el amparo a Ernesto, la jueza imprimió unos efectos específicos y fue únicamente que se respetara su garantía de audiencia. Entonces, los 3 magistrados integrantes del tribunal colegiado, si fuera insisto, un asunto ordinario, entonces revisarían la sentencia de la jueza, la actuación de la jueza, y ahí valorarían si el efecto que le dio la jueza es el correcto o si Ernesto tiene razón y ameritaba una protección más amplia. Así es. Entonces, sin embargo, este asunto, el caso de Ernesto, lo atrajo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque consideró que no es un asunto ordinario, al contrario, se estimó que es un asunto de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, precisamente porque pues se estaba cuestionando la regularidad constitucional del estado de interdicción y los derechos que ahí se veían involucrados resultaban trascendentes, y en esos casos, aunque se pudiera conocer por un tribunal colegiado, aquellos casos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de una facultad que tiene para valorar si amerita un pronunciamiento que pueda permear hacia el orden jurídico nacional,
pues es así como consideró que reunía esos requisitos y fue que la Corte decidió analizar el caso de Ernesto. Pues qué interesante saber que Ernesto no se quedó con los brazos cruzados y que Ernesto utilizó estas herramientas que tenemos todas las personas en México para controvertir los actos de autoridad que tú muy bien nos has explicado, el juicio de amparo en un principio, posteriormente el recurso de revisión ante un tribunal colegiado, pero que por su trascendencia nacional llegó hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué te parece, Patricia, que después de esta pausa nos comentas qué fue lo que dijo finalmente la primera sala de la Suprema Corte? Porque me parece que es lo que determinó finalmente lo que Ernesto estaba solicitando desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues yo los invito para que se queden con nosotros. Recuerden, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Regresamos. Regresamos a Canal 28. Recuerden, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con el Canal 28 y tiene como finalidad difundir la cultura de la legalidad. Nuestros invitados e invitadas, en esta ocasión la jueza Elsa Patricia Espinosa Salas, nos comparten sus experiencias, conocimientos y todo el aprendizaje que han adquirido a través del tiempo en relación con temas de su experiencia. Y bueno, en esta ocasión la jueza Patricia, aquí presente, nos está comentando cómo es que transitó Ernesto por tribunales locales, después por un juzgado de distrito y finalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en la primera sala. Y pues, jueza, me gustaría que ahora sí nos comentara cómo es que la Corte abordó la problemática que presentaba Ernesto. Es decir, tú ya nos has dicho que Ernesto en un principio no quería la tutriz que se le había designado en sustitución de su madre, quien falleció lamentablemente, y pues ¿cómo fue que la Corte retomó su caso? Claro que sí. Como lo comentábamos, la juez de distrito respecto de ciertos actos, incluida la sentencia que decretó el estado de interdicción de Ernesto, pues había decretado el sobreseimiento. Eso quiere decir que no analizó si Ernesto tenía o no tenía la razón. Encontró una cuestión técnica que le impedía pronunciarse sobre si eso era o no correcto. Y solamente analizó el tema de si se le respetó la garantía de audiencia en la designación de una tutriz y concedió el amparo solo respecto de ese tema. Entonces, cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae el asunto de Ernesto, lo primero que analiza es si esa decisión de la jueza de sobreseer respecto de todos esos actos en donde la jueza estimó que pues eran actos consentidos porque sí, Ernesto había estado representado por quien en ese momento ejercía el cargo de tutriz o de representante legal. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que esa apreciación de la juez de distrito no había sido correcta del todo, porque precisamente era de lo que Ernesto se estaba cuestionando y estaba desde un principio alegando, claro, y planteando su inconformidad en que se le hubiera declarado en estado de interdicción. Sí. Recordemos que cuando eso pasó él tenía 5 años de edad, y todos los actos posteriores, pues realmente él no había externado su consentimiento, precisamente porque de entrada se había vedado esa posibilidad de que de manera directa ejerciera sus derechos, claro, y siempre tuvo que ser por conducto de un representante legal. Entonces, lo primero que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció era que ese sobreseimiento debía quedar sin efectos. Sí. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Bueno, que todos aquellos
conceptos de violación o motivos de inconformidad que Ernesto le planteó a la juez de distrito y que la juez de distrito consideró que no podía, por esta cuestión técnica, pronunciarse, analizarlos para saber si era correcto o no. Entonces ahora los señores ministros que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrían de hacerse cargo de ese análisis, un análisis que hasta ese momento no había un pronunciamiento, y es así como en un primer parte de la sentencia, una vez superado el tema de sobreseimiento, los señores ministros abordan ahora sí el examen de los motivos de inconformidad, de los conceptos de violación que Ernesto planteó, y analizan en conjunto todos esos conceptos de violación y analizan ya jurídicamente la figura del estado de interdicción y analizan la constitucionalidad de como un sistema normativo, vaya, no nada más un artículo o un concepto que está en el Código Civil Federal, sino todos los artículos que en conjunto regulan esa figura jurídica. ¿Y los señores ministros hacen ese análisis? Es decir, no le dicen a la jueza de distrito, tú hazlo. O sea, ellos se hacen cargo de todo. Sí, ese es el efecto inherente cuando un tribunal de superior jerarquía asume jurisdicción, significa que hace suyo el asunto. ¿Sí? Entonces ya no hay un reenvío, no se lo regresa al órgano de inferior jerarquía para que lo analice, sino que sí, y sobre todo en estos temas en donde para que la Corte lo asumiera, pudo advertir desde el principio que tenía tanta trascendencia jurídica que entonces es así que los ministros de la Corte se hacen cargo del análisis de los conceptos de violación que venía planteando Ernesto desde su demanda de amparo ante la juez de distrito, pero que hasta ese momento no había un análisis, y es ahí en donde ya de lleno abordan en manera conjunta el estudio de esta figura jurídica y lo analizan desde diferentes perspectivas o derechos humanos que se consideraron violados. El primer aspecto que analiza la Corte es si esa figura del estado de interdicción contraviene o no el derecho humano a la igualdad y no discriminación. Entonces ese es su primer su primer análisis, y pues arriba la conclusión de que no respeta tales derechos la figura del estado de interdicción, porque recordemos que el artículo 1 de la Constitución Federal pues prohíbe toda discriminación, entre otros, por cuestiones de incapacidad. Entonces, pues en ese contraste que hace la Suprema Corte de la figura del estado de interdicción con el artículo 1 constitucional, y además también recordemos que en los tratados internacionales ahora ya forman parte de nuestro bloque de control constitucional por mandato constitucional de nuestra propia Constitución Federal, sí, que ahora nos obliga a tomar en consideración como parte de nuestra normativa los tratados internacionales en los que México sea parte y los haya suscrito. Y en este caso, pues la Convención sobre los tratados, sobre los derechos de las personas con discapacidad, pues también desde luego prohíbe toda discriminación en relación con las personas que presenten alguna discapacidad de cualquier tipo por cualquier motivo. Entonces hace un primer análisis que hace la Corte es eso, si el estado de interdicción, la figura como tal, pues llega a la conclusión de que transgrede abiertamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación, porque la norma en sí misma es discriminatoria. Discrimina en sí a la persona a la que se le va a declarar. Exacto, porque la redacción de la norma es expresa al decir
las personas a las cuales, respecto a las cuales se determine una incapacidad, se verán restringidas en su personalidad jurídica sin que eso, y serán representadas por quien sus corresponda. O sus exacto, sí. Entonces, la redacción misma de la norma es discriminatoria, claro. Y cuando una norma como estas es abiertamente contraria al principio de igualdad y no discriminación, pues ya no cabe hacer un análisis, por ejemplo, a lo mejor una interpretación conforme, claro, de la norma. ¿Por qué? Porque como es discriminatoria en sí misma, cualquier interpretación que se pueda hacer, el vicio sigue estando latente, sí, entonces, y permanece, y el efecto discriminatorio subsiste. Claro. Entonces, en un primer aspecto, la Corte establece que esta figura, pues, abiertamente contraviene estos derechos de igualdad y no discriminación. Entonces, lo que la Corte hace prácticamente es decir que lo que se le había hecho a Ernesto, desde que tenía prácticamente 5 años, pues ni era constitucional porque discriminaba, o sea, violaba lo que señalaba el artículo 1 constitucional de México y también un instrumento internacional que fue la convención que tú has señalado anteriormente. Así es. Entonces, la Corte ahora sí ya dio respuesta frontal a lo que Ernesto estaba solicitando ante el juez familiar del Foro Común, de que, oigan, pues escúchenme, yo quiero tener voz, quiero tomar mis decisiones, quiero casarme, porque habían anulado su matrimonio, y pues la Corte vino a reparar eso que pues Ernesto solicitaba desde un inicio. Sí, en un primer momento le da la razón a Ernesto en la parte en donde dice, esa norma me discrimina, y la Corte concluye, efectivamente, la norma es discriminatoria, pero no solo es discriminatoria, la norma también es inconstitucional porque afecta de manera desproporcional a la capacidad jurídica de Ernesto. ¿Y por qué? ¿Cómo es que llega a la conclusión la Corte de esto? Bueno, pues porque efectivamente el estado de interdicción, como está contemplado, permite que se sustituya al tutriz o al tutor o al representante legal que se designa a la persona con discapacidad de manera absoluta en el ejercicio de sus derechos, de manera que su capacidad, aunque tiene capacidad de goce, su capacidad de ejercicio pues realmente se ve totalmente anulada, sí, quizá. Exacto, se elimina por completo su posibilidad de manifestar sus derechos ante cualquier persona o institución pública. Así es, y de expresar su voluntad respecto de las decisiones que él quisiera tomar. Muy bien, pues vamos avanzando en esta plática sobre el estado de interdicción y su vinculación con el derecho a la capacidad jurídica. En este caso, Ernesto ha sido el centro de atención de nuestra plática y cómo es que la Corte repara lo que diversas autoridades, de acuerdo con su criterio, determinaron en cualquier sentido. Y Patricia, me gustaría que regresando del siguiente bloque, nos explicaras de qué manera Ernesto podría apoyarse quizá para manifestar lo que él en todo caso piensa, lo que él decida. Y pues bueno, invito a nuestro querido auditorio para que se quede con nosotros. Seguimos en Diálogos Judiciales por la señal de Canal 28. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión está con nosotros la jueza Elsa Patricia Espinosa Salas y ella nos ha estado relatando el contenido de una ejecutoria que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió al tener en cuenta el amparo en revisión 1368, diagonal 2015. Esta ejecutoria de 2019 marca prácticamente una nueva era al entender la figura legal, un procedimiento todavía establecido en algunas entidades federativas, jueza, relacionado con el estado de interdicción. Y Patricia, nos comentabas
que pues la Corte prácticamente le dio la razón a Ernesto por cuanto a considerar que pues él no había sido escuchado, él quería tomar sus decisiones por sí mismo, y nos quedamos en el bloque anterior en este sistema de apoyos y salvaguardias. ¿Qué entendió la Corte por estos dos conceptos? Sí, efectivamente, como se le da la razón a Ernesto en cuanto a que no tuvo oportunidad de expresar su voluntad en relación a la toma de decisiones que atañen a su día a día, no solo en las cuestiones legales, simplemente en todo su entorno jurídico, sí, su vida cotidiana, ¿no? Exacto. Porque prácticamente las decisiones legales que él quería tomar pues, estaban supeditadas a que alguien más ajeno a su persona los hiciera, ¿no? Así es, pero además de las cuestiones jurídicas en su vida cotidiana, y ahí es donde entra este tema de los apoyos y salvaguardias. La propia Convención sobre los derechos para las personas con discapacidad, en su artículo 12, establece esta obligación para todos los estados en estos casos, tratándose de personas con discapacidad, establecer estos apoyos por un lado y salvaguardas. Los apoyos tienen que ver con todas medidas que deben, en este caso, el juez implementar para que pues como su nombre lo dice, sean un apoyo en las necesidades, en este caso de Ernesto, pero tratándose de las personas con discapacidad, lo que debemos entender en este tema es que cada persona, de manera muy particular, atendiendo cuál es su situación y cuál es su necesidad, entonces el juez debe verificar y valorar cuáles son esas necesidades que tiene para conocer cuáles son y de qué manera le va a establecer estos apoyos. Por apoyos entendemos personas, por ejemplo, pueden ser familiares, pero siempre escuchando el deseo de la persona, cuál es con el familiar con quien se siente más cómodo, a quién le tiene más confianza, siempre escuchando para evitar luego que quienes están a su cargo, o se supone que para facilitarles su vida cotidiana, pues tal vez a veces pueden ser incluso sus maltratadores, ¿sí? Entonces, como sistemas de apoyo pueden ser personas, pueden ser, hay animales, de asistencia animal, por ejemplo, una persona que tuviera alguna discapacidad visual. ¿Sí? Y pues apoyos tecnológicos, por ejemplo, hay ahora para estas cuestiones de acceder a un crédito en el banco, ya ves que luego te piden el reconocimiento facial, ¿sí? Entonces, alguna persona que por motivo de su discapacidad no pueda firmar, o no pueda utilizar sus manos. Que se le puedan, alguna otra opción, alguna, sí, entonces, por eso es que es un concepto todavía generalizado, y porque pues no es posible personalizarlo. La personalización ya está a cargo de cada juez para que analice caso por caso y atendiendo a la necesidad específica, entonces que se le brinden esos sistemas de apoyo. Puede ser incluso para su asistencia diaria, no sé, si requiere una enfermera, si requiere personal que haga la limpieza doméstica, no sé, dependiendo de las necesidades de cada persona. Y las salvaguardias, pues bueno, van a ser una especie de revisoras de que en esas actividades que hagan las personas que hacen actividades de apoyo, pues no haya conflicto de intereses, que se puedan estar realmente cumpliendo su finalidad como debe de ser. Que vigilen, quizá. Así es, de manera que cualquier persona que pueda detectar alguna irregularidad puede acudir al juez y esa persona se convierte en una salvaguarda. Exactamente. Muy bien. Entonces, una vez que la Corte también informa a Ernesto que puede tener un apoyo, que puede tener una salvaguardia y que está prácticamente vigilado y auspiciado por la legislación, no solamente nacional, sino también internacional, ¿qué más dice la Corte respecto al contenido normativo y el desarrollo argumentativo que realizó en esa sentencia?
En relación al estado de interdicción, bueno, otro tema que abarca tiene que ver con los estereotipos. Definitivamente, como está concebido esa figura jurídica, implícitamente coloca a las personas con una discapacidad como en un estado de inferioridad o con personas que no tienen, aunque sí la tienen, habilidad para expresar su voluntad respecto a las decisiones que habrán de tomarse. Y entonces establece que pues toda la legislación, partiendo de nuevo de los derechos consagrados en el artículo 1 constitucional, pues debe estar libre de cualquier estereotipo, porque pues finalmente son concepciones negativas por lo general que le imprimimos a un grupo de personas, en este caso a las personas con discapacidad. Entonces también en ese aspecto también le dio la razón a Ernesto. Sí, y otro tema también importante que la Corte estableció y analizó muy puntualmente es que no debemos confundir, porque luego se suele confundir el estado mental con la capacidad jurídica. Es decir, si una persona tiene una discapacidad mental que puede ser incluso muy leve, ¿sí? En automático se le pareciera que es un equivalente a que no puede ejercer sus derechos por sí mismo. Sí. Entonces, también ese tema lo desarrolla y establece pues que es importante diferenciar un aspecto del otro, y una discapacidad intelectual no necesariamente y no tiene por qué ser equivalente o justificar que se le restrinjan la capacidad jurídica a una persona. Claro, porque al fin de cuentas no tenemos un cajón o una forma normal de entender a una persona. Así es. Habemos personas que tenemos gustos, opiniones, deseos diferentes a otra. Entonces, me parece que el pronunciamiento que hizo la Corte, al dar credibilidad, importancia, y al poner a Ernesto frente a la Corte y escucharlo, entonces está precisamente cumpliendo con lo dispuesto en la Constitución Federal y el instrumento internacional relativo a que no se le discrimine y a que no se le deje fuera del marco legal, constitucional e internacional que pues tenemos en México, ¿no? Sí, y sobre todo también a que se le escuche y que se le tome en cuenta su opinión, cuál es su deseo en relación a las decisiones que se deben de tomar con relación a su propia persona. Así es, Patricia. Y bueno, ya para encaminarnos al final de este programa, después que nos explicaste todos estos puntos jurídicos, que me parece que sería interesante que también nos comentaras cómo es que la Corte se comunicó con Ernesto, porque me imagino que no es una resolución, no es una sentencia de 2, 3 páginas, sino que es una sentencia que aborda muchos temas que tú nos has comentado aquí brevemente. Entonces, ¿cómo se dio a entender la Corte con Ernesto? Sí, es un tema muy interesante. Efectivamente, es una sentencia, aún la versión pública, que ya tiene menos datos, es de aproximadamente 80 páginas, pero además de su magnitud, es importante que aborda muchos tecnicismos, muchos términos jurídicos, que pues no todos estamos obligados a conocer. Entonces, precisamente la propia convención que estamos mencionando establece la obligación para todos los estados, y en este caso y en muchos otros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha implementado, lo que se conoce como sentencias en formato de lectura fácil. Muy bien. Y se hace una versión distinta a la oficial y a la versión pública, ¿sí? En donde en un lenguaje sencillo se dirige la Suprema Corte de Justicia de la Nación al directamente quejoso, en este caso Ernesto, y le explica de manera muy clara, de manera muy concisa, amigable, accesible, y le explica
pues finalmente lo que a Ernesto le interesa, porque finalmente que si es un derecho o es otro, o en cuál instrumento está contemplado, pues a Ernesto lo que le interesa es lo que está pasando en su día a día, ¿sí? Entonces, sentencias en formato de lectura fácil es lo que se denomina, o es uno de los muchos ajustes al procedimiento que todos los jueces estamos obligados a implementar precisamente cuando tenemos un asunto en donde una de las partes presenta alguna discapacidad. Entonces es que estamos obligados a hacerlo. Por ejemplo, cuando necesitamos algún intérprete en lenguaje de señas o lectura braille. Y así dependiendo de cada situación, tenemos en los juicios que hacer esos ajustes de procedimiento, y las sentencias en lectura fácil son uno de los muchos ajustes de procedimiento que tanto la Corte Suprema de la Nación como los juzgados pues estamos obligados a implementar para precisamente garantizar la accesibilidad de personas que necesitan un apoyo adicional o específico para conocer las sentencias y conocer cómo es que va su procedimiento, etcétera. Y sobre todo los alcances también, cómo se traduce en su vida el efecto de una sentencia. Claro, desde luego es acercar la justicia a todos y a todas, y pues tener en cuenta que tenemos capacidades diferentes, y pues hay que hacer ajustes necesarios. Y bueno, esa es la forma en la que se comunicó la Corte con Ernesto, pero finalmente, ¿cuál es el efecto de la sentencia? ¿Cómo es que sí se comunicó también con la autoridad o las autoridades involucradas? Primero con la jueza de distrito y después con las autoridades del foro común que estaban llevando a cabo estos procedimientos de interdicción. Sí, finalmente al establecerse la inconstitucionalidad de la figura jurídica del estado de interdicción, el efecto es que no se aplique en la esfera jurídica de Ernesto, y por lo tanto se dio la orden a las autoridades que así lo habían decretado, que quedaran sin efectos todas esas sentencias, todos esos acuerdos en donde se le negaron el acceso a la justicia, para que se le tomara en cuenta, y incluso se canalizó a Ernesto a un instituto de defensoría especializado en personas con discapacidad para que tuviera el apoyo necesario y finalmente poder ejercer sus derechos de manera como es su voluntad. Claro, de manera óptima, que es lo que pretendía desde un inicio Ernesto, y pues que bueno, es muy oportuno y sobre todo muy importante escuchar que pues finalmente Ernesto tuvo justicia, y pues seguramente actualmente está viviendo una vida plena, una vida óptima, siendo escuchado y siendo atendido en las necesidades que requiere. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Patricia, a este programa. Te agradezco que hayas compartido con nuestro querido auditorio tus conocimientos, experiencias, y en esta ocasión pues el contenido de esta ejecutoria de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al contrario, juez Sergio, muy agradecida y muy contenta de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y bueno, invito también a nuestro querido auditorio para que consulte las publicaciones que periódicamente realiza el Poder Judicial de Nuevo León a través de su comité editorial. Estas publicaciones son gratuitas, ustedes las pueden compartir, descargar y consultar cuantas veces sean necesarias. Recuerden, están disponibles para ustedes en la página de internet que está apareciendo en este momento en pantalla. Bueno, yo me despido, esto fue Diálogos Judiciales, nos vemos en otra emisión. Hasta luego.